es structure, ¿verdad? Esta parte de structure es is the second part of the TOEFL test. Es la segunda parte del examen, ¿verdad? Es la segunda parte. Acuérdense que todo va en orden. No podemos primero hacer alguna parte y luego la otra. Y, pues, ¿en qué consiste? Dice, consiste en igual multiple choice questions that test your knowledge of the structure of English sentence and error recognition. ¿Qué quiere decir? Es tu conocimiento de la estructura, ¿sí? De la estructura del inglés y cómo tú puedes reconocer errores, o sea que algo está mal en esa estructura, ¿sí? The paper and the computer structure is similar in the following ways. Bueno, tienen bueno, aquí hace la comparación de lo que es el examen de computadora y el examen, el que es el presencial, que es el que ustedes van a hacer. Ajá. Entonces, ¿cuál es la estructura? Fíjense bien. Aquí es importante que aunque ustedes ya hayan hecho una práctica de esto, vuelvan a saber estos tips, y esta estructura, o sea, de cómo está organizado. Dice, questions 1 to 15. Son, en total van a ser 40 preguntas. De la 1 a la 15, dice, from 1 to 15 consists of 15 sentences in which part of each sentence has been replaced with a blank. En donde parte de esa oración ha sido reemplazado con un espacio en blanco, ¿sí? O sea, no, ya me acordé, creo que no han hecho ninguno. Hicimos nada más el del primer día, así como una pruebita, ¿verdad? El primer día de clase. Entonces, ahí se van a encontrar una oración en donde va a venir un espacio en blanco y ustedes van a tener que determinar de las opciones que están abajo, cuál es la opción que iría mejor en ese espacio en blanco. ¿Sí? Dice, each sentence is followed by 4 answer choices. Obviamente van a tener 2 opciones de respuesta y una de esas es la que van a tener que elegir. Y luego tenemos written expression. Okay, consists of 25 sentences in which 4 words or groups of words have been underlined. You must choose the underlined word or group of words that it's not correct. Entonces aquí ustedes, en esta parte, de la 16 a la 40, van a tener 4 grupos de palabras, les van a poner en la oración A, B, C y D, ahí mismo dentro de la oración, y ustedes van a tener que elegir cuál de las partes de esa oración está mal, o sea, tiene un error. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que dice aquí, dice, the 15 structure questions 1 to 15 progress from easy to difficult. Las primeras 15 van progresando del más fácil a la más difícil, o sea, cuando ustedes empiecen este examen de estructura, las primeras, como de la 1 a la 5, van a estar más fáciles y luego ya de las 6, 7, 8 hasta la 15 se van haciendo más complejas, o sea, son como errores menos difíciles de identificar. The 25 written expression questions, 16 to 40, also progress from easy to difficult. Sí, también de la 25, de la 16 a la 40, también van progresando de lo más fácil a lo más difícil. Your score in this section is based on your answers to these 40 questions, ¿verdad? Entonces, en esta sección su resultado pues va a depender de cuántas saquen bien de las 40 en total. Ajá. Entonces vamos a ver cuáles son general strategies, o sea, estrategias generales para esta parte, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas estrategias generales, así como en las otras hemos visto estrategias? Bueno, dice 1, be familiar with the directions. Pues, y que ustedes se hagan, familiaricen con las direcciones, con las instrucciones, ajá, siempre son las mismas, y que no, les van a dar el examen, ¿verdad? El de esta parte de estructura, acuérdense que todos se los van dando primero uno y luego ya les van a decir que ya pueden empezar el otro. Ya cuando les digan que lo pueden empezar, no pierdan tiempo leyendo las instrucciones. Si se fijaron en el de listening es toda una parte en donde el que está diciendo nos está dando las instrucciones,
Y nosotros no podemos pasar a la siguiente pregunta hasta que termina de decir las instrucciones. Ajá, entonces aquí no lo dan y nos dicen, tienes 25 minutos. Y ahí sí, desde que empiezas, tú puedes ir a tu ritmo y regresar dentro de esa misma sección. Entonces, no hay que perder tiempo leyendo las instrucciones y ya sabemos cómo tenemos que contestar. Para eso estamos haciendo ensayos, para eso están haciendo este curso, pues para tener esas estrategias y no estar viendo, ay, pues aquí qué voy a hacer. Ok, entonces la primera, familiarizarnos con las direcciones. Y luego dice, begin with questions 1 through 15. Empieza con las preguntas de la 1 a la 15. Ajá. Anticipate that questions 1 through 5 will be the easiest. De la 1 a la 5 van a ser las más fáciles. ¿Ok? And from 11 to 15 will be the most difficult. De la 11 a la 15 van a ser las más difíciles dentro de esas primeras sección como subsección. Do not spend much time on questions 11 to 15. There will be easier questions that come later. Entonces, si ustedes se dan cuenta, porque eso va a pasar de la 11 a la 15, si ya se les hacían difíciles las primeras, se les van a hacer más difíciles específicamente de la 11 a la 15. Entonces, ¿cuál es el tip aquí? Pues si vemos que de plano no le entendemos, pues hay que seguirle. Ajá, hay que seguirle con lo demás. Las puedes dejar pendientes o las puedes contestar. Ahora sí que como dicen random es como al azar. Ajá. Porque ya después en la siguiente sección van a venir otras más fáciles también. Entonces, ahí debemos de tener cuidado, ¿verdad? De la 1 a la 5 van a estar fáciles, luego van a ir subiendo dificultad y de la 11 a la 15 van a venir las más difíciles. Continue with questions 16 through 40. Que continúes con las preguntas de la 16 a la 40. So anticipate that questions 16 through 20 will be the easiest. Ajá. Entonces, igual aquí, en esta sección, ya de la 16 a la 40, que son las siguientes 25, dice que las más fáciles van a estar de la 16 a la 20. Anticipate that question 36 through 40 will be the most difficult. Las 4 últimas van a ser las más difíciles. Bueno, las 5 últimas van a ser las más difíciles. Ajá. Do not spend too much time on questions 36 through 40. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dicen? Que en esas que están difíciles, que ya sabemos que van a ser cuáles, chicos. De la 11 a la 15 y de la 36 a la 40. Ajá, entonces esas 10 preguntas de las 40 van a ser las más difíciles. Entonces, y si ya vemos que ahí se nos está complicando mucho, no hay que perder mucho tiempo porque entonces no nos alcanzarían los 25 minutos para contestarlas todas. Si son 40 preguntas en total y tenemos 25 minutos para contestarlas, ¿cuánto tiempo tenemos para contestar cada una, chicos, en promedio? A ver, díganme. Ya se las había hecho esta pregunta el primer día. 40 preguntas y tenemos 25 minutos. ¿Alrededor de cuántos segundos tenemos que pasar en cada pregunta? ¿Quién me dice? ¿O me lo escribe? ¿Cuántas? ¿Cuántos minutos? Son 25 minutos y son 40 preguntas. ¿De cuánto le tienen que invertir a cada una? ¿Quién me contesta? ¿Nadie? ¿Nadie me escribió tampoco? Ah, ya, alguien me escribió. Sí, 1.6 exactamente. Bueno, no, 30 segundos, sí. Sí, no, el otro no. Serían 30 segundos o 31, más o menos. Es como medio minuto para cada uno. ¿Sí? Ajá. De hecho, sí nos va a sobrar un poquitito de tiempo. Si fueran 20 minutos y son 40 preguntas, sí sería exactamente 30 segundos, pero nos quedan otros 5 minutitos, entonces serían más o menos como 32 segundos. Esos 5 minutos que nos van a quedar de más son las que vamos a utilizar a lo mejor para las preguntas más difíciles, para checar todo al final. Ajá. Pero sí, o sea, yo les recomiendo que sea así, 30 segundos, como dice Estefanía, para que ya al final esos 5 minutos sea para checar si nos quedó algún pedacito sin contestar bien, si en alguna me quedó duda y regreso. ¿Ok? Por eso dice, if you have time, return to questions 11 through 15.
Si te quedó tiempo, regresa a esas preguntas difíciles. You should spend extra time on questions 11 through 15. Guess to complete the section before time is up. There is no penalty for guessing, so it can only increase your score to guess the answer to questions that you don't have time to complete. Si ya ven que se les está acabando el tiempo, les van a poner ahí un reloj y les faltan 10 preguntas por contestar. Por ejemplo, les quedan 2 minutos. Ya no van a alcanzar, chicos, a analizarlas y a contestarlas bien. Si nos quedan 2 minutos, pues ya contesto a lo mejor 3 bien, 4, ajá, y las otras que me quedaron 6, pues las voy a hacer, al ahí se va. ¿Por qué? Porque ya no nos va a quedar tiempo, no nos van a dar tiempo. Entonces, si ya vemos que se acabó el tiempo, ya tendríamos que contestarlas así. Pasa mucho en esta sección que luego no nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo en esta parte. Vamos a empezar ya con la Skill 1, con una de las habilidades. ¿Ok? ¿Alguien me escribió en el chat? Sí, como medio minuto. Y voy a pasar a mi presentación. Aquí está. Entonces, esto es Part 2, Structure and Written Expression, ¿verdad? Ya les expliqué cómo es esta parte, son 40, cuáles son las más difíciles, etc. Entonces, la primera habilidad que debemos de tener es be sure the sentence has a subject and a verb. Ya a partir de aquí tienen que poner así bien harta atención y si de preferencia, si ya les paso el video más tarde, volverlo a checar o revisar esta presentación que les voy a pasar, ¿sí? Porque aquí ya no es tan general como el listening, o sea, ya estamos ya con habilidades más específicas. Ajá, entonces, la primera es, be sure es, asegúrate de que la oración tiene un sujeto y un verbo. También, las habilidades que vamos a ver aquí de esta parte de structure van de la más fácil a lo más difícil. Esta habilidad, las primeras 5 que vamos a ver son como las más facilitas y ya después yo estoy segura que va a haber temas que dicen, eso no lo he visto, a lo mejor ya lo vieron, pero no se acuerdan. Ajá. Entonces, perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both. Ajá. ¿Qué es esto? A lo mejor la oración le hace falta el sujeto, o le hace falta el verbo, o le hacen falta ambos. O perhaps the sentence has an extra subject or verb. O tal vez tiene un sujeto de más o un verbo de más. Recordemos que una oración, las oraciones se forman por cláusulas, que en inglés se dice a clause. Una cláusula es donde tenemos un sujeto con su verbo, ¿sí? El perro me mordió, ahí está el sujeto, el verbo, el sujeto es el perro y muerde es el verbo, ¿verdad? Y si yo a esa oración todavía le pongo un perro me mordió cuando yo estaba caminando, ahí ya tenemos otro sujeto y otro verbo. Entonces tenemos dos cláusulas, ¿sí? Una cláusula se compone de un sujeto y un verbo. Pero hay oraciones que tienen dos cláusulas porque tienen un sujeto y un verbo, que es el perro me mordió, y luego cuando yo estaba caminando es otro sujeto y es otro verbo. Ajá. Entonces, a veces a alguna cláusula le hace falta un elemento. Le hace falta ya sea el verbo o le hace falta el sujeto. Vamos a ver. Por ejemplo, dice engineers y después ya nos van a poner esa rayita. Esa rayita quiere decir que de las que están abajo, ¿ustedes cuál pondrían ahí? For work on the new space program. Ajá. Dice, in this example, you should notice immediately that the sentence has a subject. Inmediatamente podemos notar en este ejemplo que la oración tiene un sujeto, ¿verdad? Que es engineers, ingenieros. Ahí está el sujeto. That there is no verb, que no hay un verbo. Ajá. For work no es verbo, es para trabajo. On the new space program. Entonces, because answer B are needed is a verb, is the best answer. En la respuesta B tenemos aquí un verbo. Entonces, si aquí tenemos un sujeto y vemos que no hay verbo, pues entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? Ese verbo es el que hace falta. Answers A, C, and D are not verbs, so they are not correct. Las A, la C y la B no son verbos, es necessary, es necesario, hopefully es
que eso se espera. Tal vez next month, siguiente mes. Are needed, ahí está el verbo. Entonces, so the best answer is B. Engineers are needed for work on the new space program. ¿Qué dice aquí? Se necesitan ingenieros, are needed, ahí está, are needed, para el trabajo del nuevo programa espacial. Entonces, esa es la primera. ¿Sí? La número 2, skill 2 es be careful of prepositions. Ten cuidado con las preposiciones. An object of a preposition is a noun or pronoun that comes after a preposition. ¿Sí? Dice un objeto de una preposición. Es un sujeto o un pronombre que viene después de una preposición. Such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Estas son preposiciones. Por ejemplo, in, que es en, at, también es en, of, significa de, to es a, by, por, que alguien hizo algo, behind, detrás, so on es, y así consecuentemente. ¿Qué es una preposición, chicos? Pues es algo que nos ayuda a conectar palabras en las oraciones, ¿sí? Igual que en español. Cuando digo en la mesa, detrás de, hay preposiciones de lugar, hay preposiciones de tiempo, hay preposiciones de modo, hay diferentes tipos de preposiciones, ¿sí? Eso también ya lo debieron de haber visto en alguna vez, ¿verdad? Que prepositions of time, prepositions of place, prepositions of manner, que son las de modo, ¿sí? To form a prepositional phrase, para formar una frase preposicional, ¿ok? Por ejemplo, dice, after his exams, Tom will take a trip by boat. ¿Sí? Después de su examen, Tom tomará un viaje en bote, by boat. Entonces dice, the sentence contains two objects of preposition. Exam is the object of the preposition after, and boat is the object of the preposition by. Todas las preposiciones, chicos, o sea, que son estas palabritas que conectan a otras, ¿verdad? Que nos dicen por quién se hizo, en qué lugar, son preposiciones de lugar, de tiempo, de modo, necesitan un objeto. O sea, por ejemplo, si yo digo después, pues si yo digo esa palabra, no me van a entender. O sea, tengo que decir, pues después de qué. Después del examen, después de que termine la clase, después de, o sea, ese es el objeto de mi preposición. O sea, una preposición va a llevar un objeto, o sea, algo que se entienda. Si yo digo, por ejemplo, les digo la palabra detrás, pues detrás de qué, le falta su objeto, detrás del mueble. O si digo, me voy a ir ¿en qué? En avión, ¿verdad? O en algo. Ese es el objeto de la preposición. Entonces, va a haber oraciones que nos las van a poner y le falte ese objeto. Ya podemos decir, pues le falta eso. Igual que en español, ¿verdad? Si digo detrás, pues detrás, ¿qué? Le falta eso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Dice, with his friends, found the movie theater. Dice, con su amigo, él encontró el cine. Okay, dice, in this example, you should look first for the subject and the verb. Aquí primero, pues hay que revisar que hay un sujeto y el verbo. You should notice the verb found and should also notice that there is no subject. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Pues que aquí está el verbo found, que es el pasado de find. Por eso ya les había dado yo las tarjetas de estudio y bueno, les pasé también un link de una página y les recomendé unas aplicaciones para que ustedes estudien los verbos en presente y en pasado y en participio. Porque si nos encontramos, por ejemplo, este verbo que es found y no sé qué es, pues no voy a identificar primeramente qué es un verbo, ¿verdad? Primero tengo que identificar, eso es un verbo. ¿Cómo identifico qué es un verbo? Pues porque me sé los verbos, la mayoría de los verbos, ¿sí? Entonces aquí le falta un sujeto. Found, le falta el sujeto, ¿sí? ¿Por qué?
Este no es el sujeto. His friend no es el sujeto de esta oración, ¿eh? Por eso es que aquí no se deben de confundir. Aquí dice con su amigo. O sea, su amigo no viene siendo el sujeto de la oración. O sea, es como decirles, no es lo más importante de esta oración. No es de quien estamos hablando. Estamos diciendo que con su amigo. Después de la preposición con. Con es una preposición. ¿Con quién? Con su amigo. With his friend. Pero a esta oración le hace falta el sujeto. Ajá, ese no es el sujeto. Estoy diciendo, es como un complemento. Ah, con mi amigo yo encontré, el sujeto soy yo. En este caso el sujeto es él. He found the movie theater. ¿Ok? Entonces, aquí está, ese sujeto. El primero no puede ser porque ese no es un sujeto, es un verbo. Later no es un sujeto, es más tarde, quiere decir más tarde. Y when quiere decir cuándo. When. Entonces, por eso les digo la importancia de identificar. Cuando tenemos un verbo, ese verbo tiene que llevar un sujeto. ¿Ok? Por eso dice aquí, do not think that friend is the subject. No crean, no pienses que friend es el sujeto. Ese no es el sujeto. ¿Sí? Friend is the object of the preposition. Friend es el objeto de esta preposición, o sea, el con quién, con él. Es como un complemento. And one noun can be both a subject and an object at the same time. Because a subject is needed in this sentence, ¿verdad? Le hace falta un sujeto. Answer B, he is the best answer. ¿Ok? Entonces, esa es skill 2. ¿Ok? Skill 3, be careful of appositives. Miren, esto de appositives, yo creo que es algo que si no han visto, de esto sí no los podría culpar, que esto sí es algo que este término casi no se ve, pero no es complejo, ¿sí? ¿Qué es un appositive? Dice, appositive can cause confusion in the structure section because an appositive can be mistaken for the subject of a sentence. An appositive is a noun. A noun, acuérdense, a noun es un sujeto o un sustantivo that comes before or after another noun and has the same meaning. Es un sustantivo, acuérdense, es un sujeto, una persona, algo. Un sujeto, un sustantivo es algo. No es no es como un adjetivo calificativo, ni es un verbo, es algo. La mesa, eso es noun, ¿sí? Entonces, ¿qué es appositive? Is a noun, es un sustantivo que viene antes o después de otro sustantivo, pero tiene el mismo significado, o sea, estoy hablando de la misma persona. Vamos ahorita a ver un ejemplo. Fíjense, dice aquí, Sally, y luego tiene una coma, Sally es el noun, es el sustantivo del quien estamos hablando, podríamos decir que es como el sujeto. Sally, the best student in the class, dice la mejor estudiante en la clase, got an A on the exam. Sacó una A en el examen. Ajá. Dice, know that. If you leave out the appositive phrase, the sentence still makes sense. Si quitamos la frase de apositiva, aún tiene el mismo significado. Yo quiero que ustedes vean esto y le quiten a esta oración que leí aquí, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Le quiten esto que está aquí entre las comas, o sea, esto the best student in the class, y me digan cómo quedaría. Quedaría como acá. Sally got an A on the exam. Ajá. Entonces, ¿qué viene siendo una appositive? Es como cuando hacemos un paréntesis dentro de la oración para explicar bien de quién estoy hablando. Dije, Sally, la mejor estudiante de la clase, sacó una A en el examen. Ese es una appositive, cuando yo me estoy refiriendo a la misma persona, Sally, pero la estoy describiendo, ¿verdad? Estoy diciendo, ¿quién es ella? La mejor estudiante de la clase. Una positive quiere decir que si yo la quito de la oración, esa frasecita, como quiera se va a entender. O sea, si yo digo, Sally sacó una A en el examen, se sigue entendiendo la oración. ¿Sí? El appositive, ¿qué es? Estoy hablando de la misma persona, pero nada más estoy haciendo como que un paréntesis
para que me entiendan quién es. Si yo les digo, por ejemplo, ahorita, no sé, Eduardo, el chico que se conectó ayer, sacó 7 aciertos. Ese es el apóstrofe, o sea, donde yo hago ese paréntesis para que me entiendan de quién estoy hablando. Pero si yo quito el apóstrofe, se sigue entendiendo. Ajá, si yo digo Eduardo, sacó 7 aciertos. Ajá. Entonces, eso es un apóstrofe. Yo sé que ahí no va a venir en el examen como tal, este es un apóstrofe o identifica el apóstrofe. No, nada más así se los estoy explicando, se los estoy diciendo para que ustedes los puedan identificar. ¿Ok? A ver, chicos, hasta aquí, ¿sí entendieron? ¿Sí entendieron bien qué es apóstrofe? Ok. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Ajá, Tom, un muy buen mecánico, está arreglando el carro. ¿Cuál viene siendo la apóstrofe? Aquí está. A really good mechanic. ¿Sí? El apóstrofe es donde hago ese paréntesis para explicar quién es él. Pero me estoy refiriendo al mismo sustantivo. O sea, Tom. A really good mechanic, Tom, is fixing the car. Ajá. Ahora aquí. Aquí, esto es como más o menos lo encontraríamos en el examen, esto de apóstrofes. ¿Sí? Dice, George, coma, is attending the lecture. George está atendiendo la clase, lecture. ¿Sí? Si ya vimos que una apóstrofe es cuando hablo de la misma persona, pero como dando una razón de quién es, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? ¿Dónde se habla de un sustantivo? Ajá, ¿cuál sería? La D. La D, ¿verdad? My friend. Estoy diciendo mi amigo George, my friend George, is attending the lecture. Ajá. ¿Por qué esta no podría ser? Dice ahora, right now. Ese no es un apóstrofe, o sea, no estoy hablando de él, estoy hablando de un tiempo. Ajá. Happily, tampoco. Tampoco porque no estoy hablando otra vez de un sustantivo, estoy hablando de felizmente, happily. Because of the time, aquí estoy dando una razón. Debido al tiempo, él está atendiendo la lectura. Aunque fíjense, si ustedes las leen, a lo mejor en español les hace sentido cualquiera. Pero si no conocemos este concepto de apóstrofe, que es donde yo, en una coma, voy a poner de quién estoy hablando. Entonces yo tengo que elegir cuál, la opción que me hable de alguien. Que me hable de un sustantivo. ¿Cuál me habla de un sustantivo? My friend. Lo demás no. ¿Sí? Entonces, necesita un sujeto, ¿verdad? Esta oración. Entonces, el único sujeto que encuentro en estas 4 opciones es my friend. Por eso es importante ver. Ajá, dime. Entonces, en el examen así lo vamos a encontrar si ya tiene nuestro sujeto y aparte, pues, como la descripción o lo que está haciendo, entonces lo que le faltaría sería la opción en donde está hablando de ese mismo sujeto, o sea, Ajá, sí. exactamente. Donde está hablando de ese mismo sujeto, pero ya como dando una información adicional del mismo. O sea, ¿quién es George? Mi amigo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sujeto que es George, ya tenemos un verbo, attending, the lecture. Es una oración completa. Entonces, ¿qué le falta? Pues le falta un apóstrofe, o sea, como ese paréntesis donde yo digo quién es, así como el que dije de ahorita. Eduardo, el chico que se conectó ayer, sacó 7 aciertos. Ese es mi apóstrofe. Ya tengo el sujeto porque es Eduardo, ya tengo el verbo que es que se conectó. ¿Qué le falta? Si tengo ahí un espacio en blanco es porque algo le falta. ¿Qué le falta? Pues como ese paréntesis de que estoy diciendo quién es él, ¿verdad? Estoy dando más información sobre él. Por eso se dice que un apóstrofe, si lo quitamos de la oración, como quiera la oración se entiende. Si yo digo, George está atendiendo la clase, se entiende. Pero ese paréntesis es, para explicarte de quién te estoy hablando. George, si tú no lo conoces, es mi amigo, my friend. ¿De acuerdo, Aurea? Sí, maestra, gracias. De hecho, este tema a mí me gustó porque yo también,
cuando yo no sabía esto de apóstrofes, porque esto sí no nos lo enseñan. O sea, esto yo nunca lo había visto. O sea, ni siquiera yo como maestra había enseñado que era un apóstrofe hasta que vi lo del examen TOEFL. Entonces, cuando yo me encontraba este tipo de preguntas en el TOEFL, a mí todas las respuestas me hacían sentido. O sea, pues si yo digo right now, ahora George está atendiendo a la lectura, suena bien. Si digo happily, felizmente él está atendiendo la lectura, también suena bien. Debido al tiempo, todas suenan bien. Entonces, ¿cuál era? O sea, todas, ahí sí me quebraba la cabeza. O sea, no entiendo. O sea, no entiendo. Hasta que vi esto que dije, entonces, cuando ya tenemos un sujeto y un verbo, o sea, una oración completa, ahora sí que como un clause, una cláusula es con su sujeto y su verbo, y aún así dice que a la oración le falta algo, y hay una coma, ¿verdad? Por ahí, es que me falta una apóstrofe. O sea, es donde yo hablo del mismo sujeto, pero en otras palabras, ¿verdad? Lo describo. Doy una información extra. Entonces, cuando se encuentran esto, le falta otro sujeto ahí, para que se entienda mejor. Esa es una apóstrofe. Y bueno, skill 4, para que alcancemos a verlas todas. Dice, be careful of present participles. A present participle is the ing form of the verb. It is part of the verb when it's preceded by some form of the verb to be. ¿Qué es el presente participio? Es la terminación ing de un verbo. Eso también lo han visto por ahí. La terminación ing de un verbo nos habla de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, si por ejemplo yo te pregunto, what are you doing right now? Tú puedes decir, I am attending to a class. ¿Verdad? Estoy atendiendo una clase. Con terminación ing. Si ahí me preguntan, what are you doing? I am explaining a class. Estoy explicando una clase. ¿Sí? Y siempre esa terminación ing tiene que tener el verbo to be antes. ¿Dónde está el verbo to be en este ejemplo? The man is talking to his friend. Is talking. ¿Verdad? Ahí está el verbo to be. Recuerden que al verbo to be no se lo van a encontrar así, be. Pero eso es básico que ya lo deben de saber, ¿verdad? Be es is o are. Is para los sujetos que son uno nada más, o sea, el singular es uno. Yo sería con I am. Is es para he, she, and it. Ella, eso o él, ¿verdad? He is. Por eso the man es un hombre, es él, le corresponde el verbo to be is. Entonces, en el examen nos vamos a encontrar que a veces le hace falta, ¿sí? Le hace falta el verbo to be, por ejemplo, que diga the man y luego te pongan aquí un espacio en blanco y luego diga talking. ¿Qué le falta? Pues el verbo to be. Si aquí fuera en plural, por ejemplo, men, acuérdense que hay plurales irregulares. Por ejemplo, man es hombre y men es hombres. Woman es mujer y women con E es mujeres. Es un plural. ¿Sí? Entonces, en inglés hay plurales que no terminan con S. En español nada más cuando hay un verbo plural le ponemos una S. Niño, niños. Mujer, mujeres. ¿Verdad? Hombre, hombres. Una S. En inglés también, pero hay algunos plurales que no se ajustan a esa regla y que ya tienen su forma. Por ejemplo, ustedes saben cómo se dice, bueno, niño se dice child, niño. ¿Ustedes saben cómo se dice niños en plural? ¿Cómo lo dirían? ¿Quién me dice cómo diría niños? Children. Children, ¿verdad? Ese ya te lo sabes. Muy bien, ahora children. Pero hay mucha gente que comete el error que dice childs, ¿verdad? Y no, eso no es. Entonces, si nos encontráramos, por ejemplo, children, es plural. Tendría que llevar el verbo to be are. ¿Sí? Entonces, eso es de que concuerde, ¿verdad? Nada más. Y skill 5. Be careful of past participle. The past participle is the form of the verb that appears with have or be. Es la parte del verbo que aparece con have o con be. Casi siempre termina en ed. The family has purchased a television. La familia ha comprado una televisión. ¿Qué verbo es? El pasado participio. Ha comprado.
No es pasado porque el pasado sería la familia compró la televisión. Y no estamos diciendo la compró, sino que la ha comprado. Es el pasado participio. ¿Ok? Igual aquí dice, the television purchased yesterday was expensive. La televisión comprada ayer era cara. Was expensive. Entonces, purchase, en este caso, donde dice the family has purchased, es ha comprado. La terminación ed. La terminación eds es ha comprado, ha visto, ha hecho. ¿Sí? Como si yo les pregunto, what have you done today? ¿Qué has hecho hoy? What have you done? Es el participio del verbo do, que es un verbo irregular. Y ya ustedes me dirían a lo mejor, I wash the clothes, ¿verdad? O I've gone out, salí. I have studied. I have listened to music. Con ed, he escuchado música el día de hoy. He hecho esto. I've gone to my friend's house. He ido a la casa de mi amigo. Y así, es el pasado participio. Por eso es importante que se sepan los verbos en presente, pasado y participio. Los irregulares. Los regulares, pues nada más le ponemos la terminación ed. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Dice que no los confunda. Simple past, she painted the picture. Aquí dice, ella pintó el cuadro, la pintura. She has painted the picture. Ella ha pintado el cuadro, la pintura. ¿Sí? Y acá dice, the picture was painted by Karen. La pintura fue pintada por Karen. ¿Sí? Todos con terminación ed. Ajá. Entonces aquí dice igual, the picture paint looks wonderful. La pintura pintada, pues valga la redundancia, es eso, se ve maravillosa. Entonces, por ejemplo aquí, pues aquí no tiene el verbo to be ni el have, porque no estamos hablando de que alguien ha pintado la pintura, sino que la pintura ya está pintada, ¿verdad? Y ya no es el pasado participio, sino ya es, pues la pintura está pintada, ya como un adjetivo, ¿sí? Y así decimos, la pintura está pintada, está hecha, está colorida, pues ya viene siendo un adjetivo, como es pintada, colorida, etc. ¿Sí? Entonces nada más es que no nos vayamos ahí a confundir con ese tema. ¿Ok? Híjole, los gritotes. ¿Sí? De las preposiciones. Entonces aquí está una preposición y aquí está el sujeto de esa preposición, que es Biloxi. Ajá. A pride of lions sería la A, sería can contain, puede contener. Hasta 40 leones, up to 40 lions. ¿Sí? Puede contener. En la 4 es la D. The flowers of the tea plant are small and white. Igual aquí es la de preposición. ¿Las flores de qué? De tea plant. Entonces, se fijan cuando tenemos como que a un sujeto como aquí, Biloxi, y luego aquí tea plant, así solito, es porque le hace falta una frasecita que contenga una preposición y que ahí siempre es con of. ¿Sí? 5. Letter C, igual aquí. Tetracyclines, a family of antibiotics. Esta es la de positive. ¿Qué es tetracyclines? Es una familia de antibióticos. Are used to treat infections. Son usadas para tratar infecciones. Aquí estaba la de positives. La 6 es la AC. Any possible academic assistance from taking stimulants is marginal. No, perdón, sería, sí, is marginal at the best. Esta se me hace un poco raro, pero pues sí. Any possible, sí, porque es academic assistance. Fíjense bien, academic assistance viene siendo el sujeto de esta oración. Entonces, el verbo to be que le corresponde es is.
Luego a veces nos vamos con la finta, muchachos, de que como aquí hay una S, stimulants es plural y que aquí tiene que ir are. ¿Ok? Pero no, el sujeto de lo que está hablando es academic assistance. Este viene siendo a lo mejor ya un complemento. 7. Henry Adams, born in Boston, became famous as a historian and novelist. Se convirtió famoso como un historiador y novelista. ¿Ok? Ese es 8. 8B. Bueno, la 8 sería la B. Acá se me olvidó contestarla. Esta es la A. The major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. ¿Sí? Es la mayor causa de. Aquí está otra vez la de preposición. Y la 9 es la de still a novelty in the late 19th century. Photography was limits to the rich. Y la 10 es la A computerized map of the freeway using information gathered by sensors embedded in the pavement airs on a local cable channel during rush hours. ¿Ok? No puede ser airing porque le faltaría el verbo to be. Es presente simple. Air es como que airea, ¿sí? O provoca aire. Entonces, lleva una S porque es presente simple. ¿Sí? El presente simple debe de llevar una S al final. Bueno, vamos a ver si realmente esta clave estaba bien. Capaz que no. Sí, ¿verdad? Sí, sí estaba bien la clave. ¿Ok? Entonces, esas serían. A ver, entonces, abran micrófono para que me digan dudas acerca de estas respuestas o si de plano no. Todo bien. No les fue mal, ¿eh? O sea, para sacar de 10, sacar la mitad está bien. Ojalá sí les fuera en el examen real. Y sacarían muy buena puntuación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las respuestas. Nada más fue para explicar, ¿sí? Si no las quieren anotar está bien y si ustedes quieren volver a hacer el formulario después para ustedes mismos ver, calarse, pues está bien. ¿Ok? Aquí ya no es el listening, o sea, ya no es esa parte. Ok, entonces sería todo, chicos. Entonces mañana vamos a ver de la habilidad 5 a la 10, vamos a ver 5 habilidades por día, de aquí hasta el otro viernes. Ajá, o sea, es todo lo que resta de esta semana y la otra, porque esta es la parte más densa, la que estamos viendo ahorita, la de estructura, es la más densita, la más complicada. Ya la de reading, de hecho, es más fácil que ni la de listening, o sea, ahí ya vemos pocas cosas, porque ya nada más se trata de leer y ya los tips, las skills, las estrategias son menos, o sea, son más generales. Pero en la parte de structure, como esa estructura es gramática, pues entramos a muchas cosas de la gramática, ¿sí? Y aquí es donde se les va a hacer más pesado. A lo mejor incluso se les va a hacer pesado como ahorita algún tema, pero pues es normal, ¿verdad? Es normal porque pues tenemos cierto nivel y hay cosas que en realidad no las hemos visto bien, no las hemos practicado y se va complicando. Pero ya, aunque sea algo que les vaya quedando de estas tips, pues yo creo que sí les quedó, ¿verdad? De estos skills.